Buenas tardes a todos y todas, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias, pueblo de Venezuela. Hemos querido hacer esta propuesta hoy, como en efecto lo hicimos cuando pedimos modificar el orden del día, con el propósito de presentar esta propuesta de acuerdo en rechazo a la tergiversación de la verdad sobre Venezuela en el Foro de la Sociedad Civil desarrollado durante la 7ª Cumbre de las Américas. Para todos y para todas es conocido que en paralelo con la Cumbre de las Américas se desarrolló una Cumbre de los Pueblos. Y en esa Cumbre de los Pueblos, quienes organizaban también la Cumbre de las Américas, organizaron la participación de la sociedad civil, como a ellos lo llaman. Nosotros nos gusta más decirle la participación del pueblo en esa cumbre, y efectivamente hubo todo un procedimiento para ello, y ahí estuvo nuestro pueblo de Venezuela, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, las estudiantes, los y las trabajadores y trabajadoras, los diferentes movimientos sociales, diputados y diputadas en esa cumbre de la sociedad civil. Por supuesto, también fue una oportunidad para que la derecha venezolana se presentase también allí a tergiversar los hechos que han ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos, precisamente protagonizados e impulsados por la derecha venezolana. Y una de las que se presentó allí, al lado además también de los 21 expresidentes y algunas otras personajes, fue la señora Liliana Tintori, mentirosa, descarada, inmoral, conspiradora, lacaya del imperio, que fue allí a pretender denunciar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, señalando que las personas que habían sido asesinados y asesinadas con motivo de las guarimbas terroristas que precisamente impulsó la derecha venezolana en la voz de su esposo Leopoldo López y de otros y otras, era una responsabilidad del gobierno de Venezuela. Y allí pues llevó una cantidad de improperios, de descalificaciones contra nuestro país. Yo quiero solicitarle al ciudadano presidente, con su venia, que usted autorice para que se coloque un sonido, un video que va a apoyar esta argumentación que yo estoy sometiendo con respecto a esta propuesta de acuerdo. Más de 3.400 detenciones arbitrarias el año pasado, 43 asesinatos por el régimen de Maduro en las calles mientras protestaban, 43 asesinatos, y todavía no tenemos justicia de esas muertes. La lucha de uno es la lucha de todos. Pedimos justicia, pedimos paz, pedimos respeto. Antonio Ledesma está preso. Deben liberarlo ya. Daniel Ceballos está preso. Deben liberarlo ya. Leopoldo López está preso. Mi esposo, hace 1 año y 2 meses. Deben liberarlo ya, porque son inocentes. Bueno, deben liberar. allí tienen el descaro de Liliana Tintori, precisamente pretendiendo en la cumbre decir que ella es la vocera de víctimas de asesinatos, de las diferentes situaciones que se presentaron en nuestro país, pretendiendo decir que ella está pidiendo justicia para los familiares de los 43 víctimas del terrorismo, de las propias acciones de Leopoldo López. Imagínense ustedes, tremenda desfachatez. Y quiso presentarse en la Cumbre de los Pueblos como portadora
de esa solicitud de justicia, denunciando a nuestro país, denunciando a nuestro gobierno, cuando en efecto lo que estaba solicitando y está confesa en esa solicitud es que reine la impunidad. Definitivamente lo que ella está pidiendo cuando que liberen a Ledesma, a Leopoldo, a Ceballos, es precisamente que reine la impunidad. Y un gobierno respetuoso de los derechos humanos, una sociedad donde funcionan las instituciones, no puede permitirse que en un foro de esta naturaleza nosotros aceptemos que esta señora pretenda ser vocera de las víctimas de sus propias acciones delictivas, porque estos señores lo que son unos delincuentes, unos criminales los que están presos están pagando por sus hechos delictivos, y los que no están tendrán que rendirle cuenta a la justicia cuando la justicia así lo demande. En contraposición a eso, nos encontramos con la teniente Yendri Velázquez, que precisamente no la acreditaron quienes organizaron la Cumbre de los Pueblos, no la acreditaron para que ella también llevara la voz de la sociedad civil, quienes organizaron el evento paralelo a la 7ª cumbre, no la acreditaron. Porque la información que tenemos de ella es que ya pasada las 4 de la tarde fue cuando le vinieron con un papelito que sí que era una credencial, pero ya estaba terminando, ya había prácticamente terminado la reunión o el foro de la sociedad civil. Entonces, esas que está escuchando la OEA, le abrieron las puertas de la ONU, le abrieron las puertas de la OEA, le abrieron las puertas de los parlamentos a Liliana Tintori, pero no recibieron a Yendri Velázquez. Eso es lo que estamos denunciando hoy, y esta señora Liliana Tintori, Lilian Tintori, no puede ser vocera de las víctimas de las guarimbas que ellos mismos protagonizaron, y así lo denunciamos al mundo. Esos son las contraposiciones, los contrastes que se dan en este tipo de evento, donde sin duda se desarrolla un formato contra el proyecto revolucionario, contra el gobierno legítimo que los venezolanos y las venezolanas nos dimos en su oportunidad. Y cuando dijimos en el año 1998 que aquí iba a haber una revolución, y como en efecto se está desarrollando un proyecto revolucionario. Esos son los contrastes. Un formato en desarrollo para servirle la mesa a los lacayos del imperio, que junto con los 21 expresidentes y otras vocerías internacionales y otros que vienen aquí y van a reunirse. Eso también ocurrió en la Unión Interparlamentaria, en el Comité de Derechos Humanos. También fueron los de aquí a construir una imagen internacional a nuestro país, como que no hubiese respeto de los derechos humanos, como que no funcionara la institucionalidad, y como, por supuesto, como si se criminalizara la protesta. Esos son los elementos fundamentales que conforman este formato que está en desarrollo, y esta señora Lilian Tintori, precisamente después que su esposo precisamente lo pusieron preso, reconoció que el gobierno revolucionario le prestó la seguridad debida. Quiere decir que hubo un gobierno que funcionó para resguardar la vida de su esposo. Por eso quiero pedir un segundo sonido para que veamos y oigamos lo que en aquella oportunidad dijo esta misma, que ahora fue a desacreditar al gobierno, que no tiene otra explicación que no sea precisamente estar conectada con el formato de conspiración contra el proyecto revolucionario, contra Nicolás Maduro, contra las instituciones venezolanas. Por favor. Mucha duda de por qué Diosdado Cabello acompaña a Leopoldo López en algún momento. ¿Me puedes confirmar, Lilian, que así fue, que lo acompañó, y por qué? Sí, así fue. Y así fue por la seguridad de Leopoldo. Habían grandes amenazas de que querían asesinar a Leopoldo López, y el gobierno se mostró preocupado por esta situación,
y se comunicó con la familia para resguardar la seguridad de Leopoldo, y así fue. Resguardaron la seguridad de Leopoldo desde el lugar de la Plaza Orión hasta el Palacio de Justicia. Ahí está, ahí tienen ustedes una confesión de Lilian Tintori, donde precisamente reconoce la institucionalidad de nuestro gobierno, el funcionamiento de nuestras instituciones y la protección, a pesar de que tenía que ir a darle la cara a un juicio, la protección que nuestro gobierno le dio a Leopoldo López en el momento en que fue a presentarse ante la justicia. Yo con esto entonces quiero señalar finalmente que precisamente este proyecto de acuerdo que le vamos a solicitar en breve que sea ordenada su lectura, da cuenta en primer lugar de que hay todo un formato contra nuestro proyecto revolucionario, que no se pierde ninguna posibilidad de parte de la derecha venezolana de ir a denunciar a nuestro gobierno, de que lo que se quiere es construir precisamente un expediente con el propósito de favorecer una eventual intervención en nuestro país y en nuestras instituciones. Queremos aprovechar la oportunidad también para destacar la valentía de Yendri Velázquez. Creo que nosotros tenemos un último sonido, que es precisamente cuando ella se encontró con este personaje de este pedazo de historia de Venezuela. Yendri Velázquez, destacar su valentía, su dignidad, su compromiso precisamente con la institucionalidad. En todo momento se movió para presentarse en el foro de la sociedad civil con el propósito de denunciar todos los hechos relacionados con la guarimba terrorista impulsada por la derecha venezolana, y precisamente porque no había sido recibida también en otros escenarios. Por cierto que es bueno también saludar la valentía de Michelle Bachelet, quien no recibió a Lilian Tintori, quien se pretendió en su recorrido y en su peregrinar que tiene dentro del formato de desestabilización y de conspiración, pretendió presentarse allá en Chile, y allá una presidenta demócrata consecuente con los principios vinculados al derecho internacional y a la no injerencia y a la autodeterminación, se dio pues gallardamente la posibilidad de no recibirla. Vamos a escuchar ahora, a ver este otro video donde vamos a ver el encuentro de Yendri Velázquez, nuestra valiente Yendri, con Lilian Tintori. Jamás lo vas a poder cambiar. Tienes razón, el mío está preso, el tuyo está muerto. Óyeme, él está preso, el tuyo está muerto y lo lamentamos muchísimo, mi amor, pero óyeme, yo he ido a la ONU, he ido a la UNASUR, pero a ti se te escucha, a mí no hay una igualdad, la parcialidad se ve y se siente, amiga. Eso es lo que no se ve. No, nuestra lucha no es igual. Pero es por todo. Tu esposo llamó a la violencia y gracias a eso el mío está muerto. Tú vas y lo ves. Yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos. Y eso no es igual. No es justo que haya una parcialidad hacia tu lado y hacia el mío no se ha escuchado. Estas víctimas reales. No son 43 víctimas como ustedes van promulgando por todos los países. Aquí hubo guardias nacionales, hubo policías, hubo venezolanos a pie. Están incluidos todos. Por favor, hermana venezolana, ¿me puedes escuchar? Te lo pido. Yo he querido hablar contigo en Venezuela. Oye, estamos en lo mismo. Nosotros tenemos la lista de todos, tenemos la lista de sus familiares, tenemos la lista de sus familiares. Yo pido a la justicia. Tú estás pidiendo que liberen a tu esposo. También a la ONU. Cuando tu esposo en un momento asumió sus errores y hoy en día quiere ser la víctima. No hay ninguna prueba de que Leopoldo incitó a la cuando él violencia. mismo dice en una calle, cuando él mismo dice en la calle en una reunión que esto no va a acabarse hasta que no sea el presidente, calentando las calles, no es justo. Sí, se han atendido 4 veces. Cuando nosotros tuvimos que ir a las puertas porque nos han sido pateadas hasta más no poder, no nos han querido escuchar, no nos quieren dejar participar. Cuando tu acreditación está en la mía, no, ¿por qué? ¿Por qué la parcialidad? Porque solo se pide la justicia para tu esposo. ¿Y la justicia de nosotros qué? ¿Dónde quedamos nosotros? Estamos buscando la justicia para todos. Un contraste.
Bien interesante ese contraste porque se rompe con los códigos de ética que deben prevalecer. Una pide justicia por las 43 víctimas producto de las guarimbas terroristas lideradas por la oposición venezolana. Ella, yo solo pido que liberen a mi esposo. No le importa nada más, no le importa en absoluto todas las familias que quedaron enlutadas producto de una metodología que ha ensayado la oposición venezolana para enfrentar al proyecto revolucionario. Ahí está el egoísmo propio de esa clase política, su egocentrismo, su individualidad, su mundo personal, los principios incluso vinculados al tema de la justicia. Lilian Tintori lo que estuvo pidiendo en ese espacio de la sociedad civil fue que reinara la impunidad. No tiene vergüenza, sabe que hay unos juicios instaurados, su esposo está viviendo el debido proceso, fue puesto, por supuesto, privado de libertad producto de actos delictivos que cometió a propósito del ejercicio de la política, utilizando escenarios inadecuados precisamente para confrontar al gobierno. Pero no solo pidió allí la libertad de su esposo, sino que también, como es el mismo guión, pidió la de Ledesma, la de Ceballos y la de Leopoldo López, en contraposición con Yendri Velázquez. Yendri Velázquez está pensando en todas las víctimas, en los muertos y en las muertas y en las familiares, en los familiares de esas víctimas, y por supuesto su intención también era revelar al mundo una situación que la prensa de la derecha, que las grandes agencias de noticia internacional han querido silenciar, porque el propósito es precisamente presentar a nuestro gobierno como que estuviera criminalizando la protesta, donde se ha visto protestas pacíficas con las características de las que se desenlazaron en este país. De tal manera que ahí está el pueblo de Venezuela, identifica esta clase política de la cual Lilian Tintori fue vocera en el foro de la sociedad civil en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas. Ella representa una clase, es vocera de un conjunto de personas que han querido aquí buscar cómo llegar nuevamente al gobierno con métodos antidemocráticos, inconstitucionales, utilizando la violencia como método y utilizando el crimen como método para enfrentar al gobierno. Así pues, hoy nosotros nos proponemos presentarle una vez más al pueblo de Venezuela y al mundo lo que ha sido la desfachatez de esta señora que se ha presentado en ese espacio de la sociedad civil y la intencionalidad de tergiversar la verdad una vez más. Ciudadano presidente, le solicito por favor que ordene la lectura del proyecto de acuerdo. Es todo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, compañera diputada. Señor secretario.